Hay una mentira que lleva décadas incrustada en la mente de los culturistas. Mientras más entrenes, más crecerás. Que si haces 15 series por músculo, que si entrenas 6 días a la semana, que si le metes 5 ejercicios distintos. ¿Pero te has preguntado por qué la mayoría que hace eso no progresa? Mike Mentzer sí se lo preguntó. Y no solo lo cuestionó, lo destruyó con evidencia, lógica y resultados reales. Desde el comienzo, Mentzer fue uno de los pocos culturistas que rechazó la idea de que más es mejor. Para él, esa era una de las ideas más destructivas en el entrenamiento físico natural, y la reemplazó por esta verdad simple y directa. No es la cantidad de trabajo lo que estimula el crecimiento muscular, sino su intensidad. Heavy Duty, 1979. Este estudio va a desarmar por completo el mito del volumen excesivo, y te va a mostrar por qué menos volumen bien aplicado no solo es suficiente, sino que es lo único que realmente funciona. Porque mientras otros predican más trabajo, más sudor y más repeticiones vacías, el Heavy Duty predica eficiencia, precisión y resultados reales. Pero antes de comenzar, si valoras este tipo de contenido que me toma muchas horas de estudio y verificación, y si quieres que sigamos profundizando en el legado de Mike Mentzer con seriedad y respeto, suscríbete al canal, deja tu apoyo y comparte este video con otros que también merecen entrenar con la verdad. Aquí no venimos a motivar, venimos a entender, dominar y aplicar. Pero antes de comenzar este video, quiero pedirte algo muy importante. Si este contenido te aporta, si te gusta todo lo que estás viendo, suscribirte al canal me ayuda muchísimo, bro. Porque sí, estos videos no son fáciles de hacer. Detrás de cada estudio hay horas de investigación, de escritura, de edición y de pasión por el culturismo de verdad. Aquí no vengo a repetir lo que todos dicen. Aquí me esmero al máximo para traerte la verdad pura, sin filtro. Todo basado en lo que Mike Mentzer realmente enseñó. Así que si valoras eso, si quieres apoyar este trabajo y que sigamos creciendo, dale al botón rojo de suscribirse, activa la campana y únete a esta comunidad donde el hierro se entrena con mente y con propósito. Gracias por estar aquí y ahora sí, vamos con el estudio. Sección 1 de 12. ¿Por qué más volumen casi nunca significa más progreso? Mentzer fue claro desde el inicio. El crecimiento muscular no está ligado al volumen, sino al grado en que ese volumen alcanza un umbral de intensidad capaz de disparar la adaptación. Y para entender esto, primero debemos romper con la lógica falsa del entrenamiento moderno. Muchos culturistas creen que el músculo es como una piedra que necesita ser golpeada una y otra vez para romperla y hacerla crecer. Pero la fisiología real muestra algo muy distinto. El cuerpo no reacciona al cansancio o a la cantidad de esfuerzo, sino a un estímulo de alta intensidad que supere su nivel actual de tolerancia. Mike Mentzer, entrevistas Muscle Mag 1995. Una vez que ese estímulo se da, una vez que el músculo es llevado al fallo muscular absoluto con la forma correcta y el peso correcto, el cuerpo comienza un proceso biológico de adaptación, recuperación y crecimiento. Todo lo que hagas después de ese estímulo ya no construye, solo desgasta. El error está en pensar que si una serie funciona, 10 funcionarán mejor. Pero eso no es ciencia, es superstición. Mike Mentzer, Heavy Duty Seconds. En otras palabras, entrenar más allá del punto de estimulación efectiva no genera más crecimiento, sino que retrasa o incluso impide el progreso. Mentzer lo llamaba entrenamiento de castigo, no de desarrollo. Y lo peor es que este exceso de volumen no viene de la ciencia, sino de la imitación. La mayoría de rutinas comerciales están copiadas de culturistas dopados, cuyo sistema hormonal artificial les permite tolerar volúmenes irracionales. Pero en un atleta natural, eso solo lleva a una cosa: sobreentrenamiento. Mentzer lo explicaba así. El culturista natural debe usar el intelecto, no la imitación. Debe estimular, no aniquilar. El volumen es el camino más directo al estancamiento. Heavy Duty Pino, 1979. Por eso, en el Heavy Duty, el volumen es reducido al mínimo necesario. No porque sea fácil, sino porque es más difícil, más preciso y más efectivo. Mentzer proponía que una sola serie llevada al fallo absoluto, con buena forma, ritmo estricto y peso adecuado, es más que suficiente para desencadenar el crecimiento, y lo demostró entrenando a cientos de atletas, incluyendo a campeones, con menos volumen que el promedio, y mejores resultados. Sección 2 de 12. ¿Qué le pasa realmente a tu cuerpo cuando haces demasiado volumen? Mike Mentzer no solo criticó el volumen desde la lógica, también lo analizó desde la fisiología pura.
Él entendía que el cuerpo humano funciona como una máquina bioenergética y adaptativa, y que cada vez que entrenas estás creando una intervención sobre el sistema. Entonces, ¿qué sucede cuando haces más volumen del necesario? 1. Fatiga acumulada innecesaria. Cuando un atleta realiza una serie efectiva llevada al fallo muscular absoluto, ha estimulado su cuerpo de forma directa. El sistema muscular y el sistema nervioso entran en un proceso de microtrauma controlado, lo cual activa señales para que el cuerpo repare los tejidos dañados, supere su nivel anterior de fuerza y masa, se recupere mediante descanso profundo y nutrición suficiente. Eso es todo lo que se necesita. Pero cuando el atleta, en lugar de detenerse ahí, hace 3, 4, 5 o más series adicionales, el cuerpo deja de recibir el mensaje de adáptate y entra en un estado de agotamiento. Mentzer explicó esto con claridad. Después del estímulo inicial, el resto es castigo. En lugar de darle al cuerpo una razón para crecer, le das razones para protegerse y reducir. Entrevista Iron Man Magazine, 1995. Es como si una alarma ya hubiese sido activada y tú sigues golpeando el botón rojo. El sistema ya está trabajando. No necesita más señales, solo tiempo y recursos para adaptarse. 2. Estrés del sistema nervioso central, SNC. Mentzer también enfatizó que el volumen excesivo agota no solo al músculo, sino al sistema nervioso central, SNC, que es responsable de activar fibras musculares, coordinar patrones de reclutamiento, generar fuerza máxima en momentos críticos, regular hormonas anabólicas y la percepción de fatiga. Cuando haces demasiadas series, especialmente después del fallo, el SNC empieza a apagarse lentamente. El resultado, empiezas a sentir que ya no tienes fuerza al día siguiente. Tu progreso se detiene, te cuesta dormir o descansar, sientes desmotivación o letargo crónico, te rompes sin razón, fatiga general o lesiones. Mentzer lo decía así: el músculo puede recuperarse en pocos días, el sistema nervioso no. Un exceso de volumen puede tomar semanas en compensarse, y mientras tanto estás en retroceso. Heavy Duty Segundos, Mind and Body. Este concepto lo desarrolló profundamente en su trabajo con atletas naturales. Mientras más volumen hacían, menos fuerza y menos rendimiento acumulaban en el largo plazo. Ejemplo real que daba Mentzer. En sus seminarios, Mentzer solía hacer este ejemplo. Imagina que tienes una batería de 100%. Con una serie al fallo, usas un 70% de esa batería. Está bien. Ahora, si haces 4 series más, ya te quedaste sin batería. ¿Y luego qué? ¿Cuándo cargas otra vez? Seminario en Florida, 1998. Lo que explicaba es que el estímulo correcto no necesita más de una descarga poderosa. Todo lo que exceda eso no solo no suma, sino que empieza a restar. 3. Sobresaturación hormonal y catabolismo. Mentzer también fue claro al advertir que el volumen excesivo produce alteraciones hormonales, sobre todo en culturistas naturales. Cuando un entrenamiento dura más de 45-60 minutos y además tiene alto volumen, se elevan las hormonas catabólicas como el cortisol y se reduce la respuesta anabólica del entrenamiento. El entrenamiento debe ser breve, infrecuente e intenso, porque el cuerpo no tolera 2 estímulos al mismo tiempo, uno de crecimiento y otro de destrucción. Heavy Duty 1979. Por eso, en Heavy Duty, entrenar más de lo necesario no es visto como más valiente, sino como más torpe. La idea no es sufrir por sufrir, sino estimular por precisión. Conclusión de esta sección. En resumen, Mike Mentzer demostró, explicó y vivió que el volumen excesivo no es una señal de esfuerzo, sino de falta de comprensión fisiológica, y que entrenar más series no te lleva a un mejor cuerpo, sino a una peor recuperación, menor progreso, más lesiones y menos motivación a largo plazo. La clave no es entrenar más. La clave es entrenar con precisión quirúrgica y luego dar al cuerpo lo que necesita para responder: descanso, alimentación mínima inteligente y respeto por el principio de adaptación. Y todo esto Mentzer lo documentó mucho antes de que los papers modernos comenzaran a hablar de overreaching o sobreentrenamiento crónico. Sección 3 de 12. El impacto psicológico del volumen excesivo. Mente confundida, progreso estancado. Muchos piensan que el problema del volumen es solo físico, que si haces muchas series y no creces, al menos hiciste el intento. Pero Mike Mentzer fue uno de los primeros en advertir algo mucho más grave. El exceso de volumen destruye tu conexión mente-músculo, distorsiona tu percepción del entrenamiento y te convierte en un robot sin conciencia.
La mente. La herramienta olvidada del culturismo. Mentzer decía, el músculo es el efecto, la mente es la causa. No puedes mejorar tu cuerpo si no sabes lo que estás haciendo con él. Entrevista Muscle Mac, 1994. El problema es que al entrenar con volumen excesivo, el atleta pierde el foco. En lugar de concentrarse en una o dos series maestras de máxima intensidad y total conciencia, empieza a pensar, ¿cuántas series me faltan? ¿Voy por la 9 o la 10? ¿Y si repito este ejercicio en máquina? No siento nada todavía, debo hacer más. Mentzer explicaba que esto no solo crea un agotamiento mental innecesario, sino que elimina la concentración total que debería haber en una sola serie efectiva. Ejemplo comparativo. Precisión versus dispersión. Mentzer comparaba el entrenamiento con un disparo de francotirador. Un solo disparo con total precisión desde un arma bien calibrada puede eliminar el objetivo. Pero disparar al azar una y otra vez no te hace más peligroso, solo más ruidoso. Heavy Duty Segundes. Mind and Body, 1996. Cuando haces muchas series, estás disparando sin dirección. El atleta se convence de que más trabajo es mejor, pero en realidad se aleja cada vez más del estímulo real. Y eso crea un segundo problema: pérdida de confianza. Mentzer observó que los atletas que entrenaban con rutinas de alto volumen, en vez de mejorar, dudaban de sí mismos constantemente. ¿Habré entrenado lo suficiente? ¿Será que me faltó algo? ¿Tal vez 3 ejercicios más? ¿Y si no sentí tanto la congestión? ¿Por qué ayer me fue mejor que hoy? Esto lleva a una mentalidad de inseguridad constante, donde el atleta cree que su progreso depende de hacer más en lugar de hacerlo mejor. Ruptura de la conexión mente-músculo. Mentzer creía que la máxima herramienta de progreso es la concentración, y que ésta se pierde por completo cuando entrenas en automático, sin conciencia ni control. Cada repetición debe ser deliberada, consciente, sentida. Si haces 20 repeticiones sin saber qué haces, no estás entrenando, estás repitiendo. Seminario California, 1997. Al reducir el volumen a lo justo, 1 o 2 series intensas por ejercicio, una vez cada varios días, el atleta puede poner el 100% de su mente en cada repetición, con foco total en la forma, la respiración, la contracción, el ritmo, el dolor controlado, el estímulo buscado. Eso es entrenamiento real. Lo otro, decía Mentzer, es actividad física sin propósito. Caso práctico explicado por Mentzer. Mentzer contaba que muchos de sus clientes llegaban entrenando 6 días por semana, con 5 ejercicios por grupo muscular, sin resultados. Pero lo más grave era esto: ya no sabían qué sentían. No podían decir si un ejercicio era efectivo o no. Habían perdido toda capacidad de autoevaluación. Entonces, él les ponía una rutina de solo 3 días por semana, un ejercicio por grupo, una serie al fallo, y por primera vez en años los atletas sentían exactamente qué músculo trabajaban. La conexión regresaba. La confianza también. Cuando reduces el volumen, la mente regresa. Cuando regresa la mente, regresa el progreso. Heavy Duty Pre, 1979. Conclusión de esta sección. Reducir el volumen no solo alivia el cuerpo, despierta la mente. Y eso es exactamente lo que Mentzer buscaba. Un culturista que entrena como un pensador, no como una máquina. Porque el progreso real en el heavy duty nace en el músculo, pero empieza en la mente. Sección 4 de 12. ¿Cómo el exceso de volumen bloquea tu recuperación y detiene el crecimiento muscular? Mike Mentzer no dejó espacio a dudas. El sobreentrenamiento es el enemigo silencioso del progreso, y en la mayoría de casos no viene por entrenar con intensidad, sino por abusar del volumen. Muchos no progresan no porque no se esfuercen lo suficiente, sino porque se esfuerzan demasiado, por demasiado tiempo, sin sentido. Heavy Duty Segundes, Mind and Body, 1996. Mentzer fue uno de los primeros en enseñar que la recuperación no es algo secundario, sino el verdadero campo donde ocurre el crecimiento. Y todo lo que interfiera con ese proceso, como un volumen excesivo de entrenamiento, sabotea tu progreso, incluso si haces todo lo demás bien. ¿Qué es la recuperación real? La mayoría piensa que recuperarse es dormir bien o tomar proteínas. Pero Mentzer tenía otra definición mucho más profunda. Recuperarse significa restaurar completamente todas las reservas energéticas, reparar el daño muscular microscópico y volver al estado anterior, mejorado.
Entrevista Muscle-Mac 1993. Esto incluye restauración del ATP y glucógeno muscular, regeneración de tejidos musculares, normalización del sistema nervioso, restauración hormonal, reducción del cortisol, disminución de la inflamación celular, retorno al equilibrio homeostático, balance interno del cuerpo. Y todo eso toma tiempo. El problema es que si haces demasiadas series, demasiados ejercicios y entrenas con mucha frecuencia, el cuerpo no tiene el tiempo ni los recursos para llevar a cabo todo ese proceso. Mentzer decía, entrenar más seguido de lo que tu cuerpo puede recuperarse es como seguir pidiendo dinero a un banco que ya está en bancarrota. Heavy Duty E, 1979. El ciclo perfecto. Estímulo, recuperación, crecimiento. Mentzer creía que había solo 3 fases en todo el proceso del culturismo. Estímulo, el entrenamiento al fallo. Recuperación, reposo fisiológico profundo. Supercompensación, adaptación y crecimiento. Y que si entrenabas antes de que la fase 2 termine, la fase 3 nunca llega. El crecimiento muscular no ocurre durante la serie, no ocurre en el gimnasio. Ocurre en tu casa durante el descanso, en los días en que no entrenas. Por eso, entrenar con más volumen del necesario es como interrumpir el proceso antes de que empiece. Ejemplo comparativo. Mentzer decía, imagínate que estás construyendo una casa. Pones los ladrillos, los cimientos, la estructura, y luego, antes de que se seque el cemento, vuelves con más martillazos. Lo único que logras es romper lo que ya habías construido. Seminario, Florida, 1998. Eso es lo que hace el volumen excesivo. Destruye el proceso natural de construcción. Y por eso, aunque muchos entrenan duro y comen bien, no crecen. Porque están constantemente interrumpiendo su recuperación con más y más entrenamiento innecesario. ¿Y si duermes bien y comes bien? ¿No puedes entrenar más? Este error es común. Muchos piensan, pero si descanso bien, como bien y me suplemento, ¿no puedo hacer más volumen? Mentzer respondía con total contundencia. No importa cuántas proteínas consumas ni cuánto duermas. Si el volumen de entrenamiento excede tu capacidad de recuperación, no habrá progreso. Heavy Duty Seconded. Porque incluso los mejores hábitos no pueden compensar una agresión constante al cuerpo. La clave no es solo recuperarte mejor, sino evitar el daño innecesario. Mentzer insistía en que el volumen extra es como una herida evitable. No se trata de cómo curarla mejor, sino de no provocarla. Mentzer lo vivió en carne propia. Mentzer contó que cuando entrenaba con las rutinas clásicas de volumen alto, antes de desarrollar Heavy Duty, estuvo al borde del colapso. Estaba entrenando 6 días por semana, hasta 2 horas por sesión con múltiples series y ejercicios. Y lo que notó fue esto. Cada vez dormía peor. Perdía fuerza en lugar de ganarla. Su motivación bajaba. Se enfermaba con más frecuencia y sus músculos se estancaban. Fue entonces cuando comenzó a estudiar fisiología deportiva, psicología del rendimiento y lógica inductiva, y llegó a una conclusión devastadora. Estaba entrenando más de lo que mi cuerpo podía tolerar. No porque fuera débil, sino porque la biología tiene límites. Muscle and Fitness, 1994. Resumen de esta sección. El exceso de volumen es el enemigo silencioso del crecimiento. No porque no te esfuerces, sino porque te esfuerzas cuando no deberías. Recuperarse es sagrado. Y el verdadero culturismo, el de verdad, no el de dopaje ni el de imitación, solo ocurre cuando respetas ese proceso. Mike Mentzer no quería culturistas esclavos del volumen. Quería atletas conscientes, precisos y eficientes. Porque al final del día, lo que más construye tu físico no es el esfuerzo, sino la sabiduría. Sección 5 de 12. La gran mentira. ¿Por qué el volumen se convirtió en norma y quién se beneficia de eso? Mike Mentzer no solo atacó el volumen desde el punto de vista biológico y psicológico, sino que también fue el único culturista profesional de su generación que denunció algo mucho más profundo. El volumen no es una técnica de entrenamiento, es una farsa comercial para mantener a los culturistas dependientes de suplementos, revistas y programas vacíos. Entrevista Ironman Magazine, 1995. Mentzer desafió al sistema A finales de los 70s. Casi todos los culturistas seguían el dogma de Arnold y Weider. Rutinas de 20 a 30 series por músculo, 6 días por semana, entrenamientos de 2 horas, duplicación de ejercicios. Y los resultados eran buenos solo para unos pocos. La mayoría no crecía. Algunos se lesionaban, otros simplemente lo dejaban. Y los pocos que tenían resultados eran los genéticamente dotados o los más dopados. Heavy Duty Segundos.
Mentzer empezó a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué si todos entrenan igual, tan pocos progresan? ¿Por qué los que no mejoran creen que el problema son ellos? ¿Quién gana si el culturista cree que necesita entrenar 6 veces por semana y gastar miles en suplementos? Y llegó a una conclusión clara. La industria del culturismo se volvió un negocio donde el fracaso del atleta es rentable. Seminario, Nueva York, 1997. El dopaje como origen del volumen moderno. Mentzer nunca fue hipócrita. Él admitió que usó esteroides durante su carrera profesional, pero también fue el primero en reconocer su impacto real en el entrenamiento. Los esteroides aumentan la capacidad de recuperación y tolerancia al entrenamiento, pero el 99% de la población no usa dopaje. Y aún así, se les recomienda el mismo volumen que a un profesional cargado. Muscle and Fitness, 1994. Lo que Mentzer vio fue simple. Los culturistas dopados podían recuperarse más rápido, por eso soportaban más series y frecuencia. Pero cuando esa misma rutina se le daba a un principiante natural, lo destruía. Y lo más grave era que nadie lo decía, ni entrenadores, ni revistas, ni marcas de suplementos. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pases en el gimnasio, más proteína necesitas, más preentrenos consumes, más revistas compras, más asesorías contratas, más frustración acumulas y más dependiente te vuelves. Es un sistema que se alimenta del fracaso ajeno. El éxito real, racional y rápido no les conviene. Seminario, California, 1998. Ejemplo real de contradicción. Mentzer contaba cómo muchos culturistas famosos no entrenaban como decían en revistas. Aparecían rutinas de 25 series por músculo en artículos que firmaban con sus nombres, pero yo los veía entrenar en Gold's Gym y no hacían ni la mitad. Entrevista Muscle Mac, 1993. Esto no era casualidad. Las marcas querían vender el mito de que el volumen era necesario y usaban el físico de dopados genéticamente privilegiados como prueba de que eso funcionaba. Mientras tanto, miles de jóvenes en todo el mundo seguían esos programas y nunca veían resultados. Mentzer decía que eso era cruel y antiético. Lógica básica. Si el volumen funcionara, ¿no habría más culturistas enormes? Mentzer amaba la lógica, y uno de sus argumentos favoritos era este. Si el volumen fuera tan efectivo como dicen, todos los que entrenan así estarían enormes. Pero la realidad es que más del 90% nunca cambian su físico. Heavy Duty Primos. Esa observación lo llevó a otra conclusión devastadora. El volumen como dogma no se sostiene ni fisiológicamente ni estadísticamente. Solo se sostiene por tradición, ignorancia y conveniencia comercial. ¿Por qué Heavy Duty era una amenaza? Porque el sistema Heavy Duty funciona en naturales, reduce el tiempo en el gimnasio, elimina la dependencia de suplementos innecesarios, da resultados visibles, despierta el pensamiento crítico, rompe el ciclo de frustración, y eso lo convirtió en un enemigo del negocio del culturismo. No me odian por lo que digo, me odian porque tengo razón. Entrevista con Bob Kennedy, 1996. Conclusión de esta sección. El volumen excesivo no nació del conocimiento, sino de la ignorancia, del dopaje y de la conveniencia de quienes ganan más cuando tú progresas menos. Mentzer fue un rebelde racional, un filósofo con músculos, y lo que defendía no era un método de entrenamiento, sino una forma de pensar. Pensar por ti mismo, entrenar con lógica, no dejar que otros piensen por ti, y no convertirte en esclavo de sistemas que solo te quieren vender humo. Sección 6 de 12. ¿Cuál es la dosis mínima efectiva de entrenamiento según Mike Mentzer? Uno de los principios más revolucionarios y precisos de todo el heavy duty es este. Debes entrenar con la menor cantidad de ejercicio posible, siempre que ese ejercicio sea lo suficientemente intenso para estimular el crecimiento. Heavy Duty segundo, 1996. Esa idea rompe con todo lo tradicional. Mentzer defendía la lógica del mínimo efectivo, un concepto inspirado en la fisiología médica y la economía. Hacer lo justo y necesario, ni más ni menos, para provocar la respuesta deseada. No se trata de entrenar menos por flojera, sino de entrenar lo mínimo indispensable para crecer al máximo. El cuerpo no responde a la cantidad, sino a la calidad del estímulo. Mentzer afirmaba que el músculo no sabe cuántas series haces, ni cuántos ejercicios, ni cuánto tiempo estás en el gimnasio. Lo único que registra es el nivel de intensidad máxima alcanzada, la duración exacta de ese estímulo.
si el estímulo superó un umbral de exigencia metabólica y neuromuscular. Una vez que eso ocurre, el crecimiento se activa, y hacer más después de eso no suma, resta. Más allá del punto de estimulación óptima, cada serie adicional es un retroceso. Seminario, Nueva York, 1995. El ejemplo del interruptor de luz Menzer explicaba esto con una analogía brillante. Encender una bombilla requiere apretar el interruptor. Una vez encendida, puedes apretarlo 100 veces más, pero no se va a volver más brillante. Iron Man Magazine, 1994. Eso mismo ocurre con el crecimiento muscular. Una vez que estimulas el músculo al máximo, no puedes hacerlo crecer más golpeándolo otra vez. Más bien lo que haces es consumir recursos energéticos que el cuerpo necesita para recuperarse. ¿Cómo identificar esa dosis mínima? Menzer ofrecía una guía práctica. Para la mayoría de personas naturales, no dopadas y con objetivos reales de ganancia muscular, la dosis mínima efectiva se ve así. Un solo ejercicio por grupo muscular, una sola serie de trabajo efectiva, llevada al fallo muscular verdadero. Frecuencia baja, una vez cada 4 a 7 días por grupo muscular. Repeticiones lentas, controladas, con enfoque mental extremo. Y esto es importante. Menzer decía que cuanto más precisa sea la serie, más efectiva será, y que cuando la forma, el enfoque y la intensidad son verdaderas, una serie es suficiente. ¿Y si no siento que fue suficiente? Esta es una duda común, y Menzer la respondía con lógica fría. No estás en el gimnasio para sentir, estás ahí para provocar un resultado. Si estimulas el músculo de forma completa, aunque no lo sientas, has hecho lo necesario. Heavy Duty, Pearl, 1979. Muchas veces, la sensación de no haber hecho suficiente viene de un mal hábito emocional. La creencia de que el dolor o el cansancio son sinónimos de efectividad. Y no lo son. Sentirse agotado no significa que hayas progresado. Solo significa que estás agotado. Seminario, 1997. ¿Qué pasa si haces más de la dosis mínima? Menzer era tajante. Hacer más de lo necesario no es por si acaso, es sabotaje. Esto es lo que puedes provocar si te pasas del volumen óptimo. Inhibición del crecimiento por interferencia del cortisol, agotamiento del sistema nervioso, sobrecarga del sistema inmune, estancamiento crónico, falta de motivación, disminución de la fuerza, pérdida de masa magra. El cuerpo no es una máquina de castigo, es un sistema biológico delicado. Entrénalo con precisión, no con brutalidad sin sentido. Heavy Duty Seconds. ¿Y cómo sabes si tu dosis fue efectiva? Menzer recomendaba evaluar 3 cosas después de cada sesión. ¿Aumentaste reps o peso respecto a la sesión anterior? ¿La ejecución fue controlada, sin trampa y con enfoque total? ¿Necesitas varios días para sentirte totalmente recuperado? Si la respuesta es sí en los 3, entonces estás en el camino correcto. Si no progresas o te estancas, no hagas más. Haz menos, mejor. Caso real. Cómo Menzer construyó su mejor físico entrenando menos. En la preparación para el Mr. Olympia 1979, donde obtuvo el histórico puntaje perfecto de 300, algo nunca repetido, Menzer entrenaba 4 veces por semana, 30 minutos por sesión, 1 serie. Por ejercicio, máximo 5 ejercicios por día. Y los resultados lo demostraron. Fue el culturista más estético, simétrico, denso y definido del escenario. Mientras otros pasaban 3 horas diarias entrenando, yo hacía 30 minutos cada 2 días. Y crecía más. Muscle and Fitness, 1980. Cierre de esta sección. La dosis mínima efectiva no es un capricho, ni una moda Menzer. Es la manifestación de la biología bien entendida. Hacer lo justo y necesario, con intensidad, enfoque y técnica, te lleva más lejos que el entrenamiento interminable basado en emociones. Y eso es Heavy Duty, no solo un método, sino una declaración de eficiencia. Sección 7 de 12. Cómo medir tu progreso real y adaptar el volumen a tu recuperación individual. Uno de los errores más comunes entre los culturistas naturales y hasta en los avanzados es juzgar el progreso con criterios equivocados. Mike Menzer advertía que si te guías solo por el espejo, la báscula, el bombeo, la fatiga post-entreno, puedes perder meses o años sin obtener resultados verdaderos. El progreso no se mide por sensaciones subjetivas, se mide con datos fríos, duros y lógicos. Heavy Duty segundo, capítulo 5. La única métrica válida, progresión de fuerza real bajo forma estricta. Menzer afirmaba que el único marcador real del crecimiento muscular era el siguiente. Si no estás ganando fuerza, no estás ganando músculo. Heavy Duty Premium,
1979, pero aclaraba que esta fuerza debe medirse bajo ciertas condiciones: ejecución estricta, sin trampas, repeticiones controladas, sin impulso, rango completo de movimiento, técnica constante, sin acortar ni acelerar. Solo si estas variables se mantienen, el incremento de fuerza refleja crecimiento muscular verdadero. ¿Cómo medir el progreso correctamente? Mentzer recomendaba llevar un registro detallado en un cuaderno o ficha con los siguientes datos: nombre del ejercicio, peso utilizado exacto, número de repeticiones, antes del fallo, fecha exacta del entrenamiento, notas sobre descanso, energía, recuperación. Con ese registro puedes observar si estás aumentando fuerza progresivamente, estás estancado, estás retrocediendo. Si repites la misma serie con el mismo peso por el mismo número de reps, semana tras semana, entonces no estás creciendo. Seminario, Texas, 1996. Ejemplo real de aplicación. Supón que haces press inclinado con mancuernas, 1 serie efectiva hasta el fallo. Semana 1, 34 kg x 6 reps. Semana 2, 34 kg x 7 reps. Semana 3, 36 kg x 6 reps. Eso es progreso real. No necesitas más series ni más ejercicios. Pero si ves esto: semana 1, 34 kg x 6 reps. Semana 2, 34 kg x 6 reps. Semana 3, 34 x 6 reps. Entonces no estás progresando, y en lugar de añadir volumen, Mentzer recomendaba reducir frecuencia o intensidad temporalmente, o incrementar el descanso entre sesiones. Bioindividualidad. ¿Por qué no todos progresan igual? Aquí Mentzer era muy claro: la capacidad de recuperación no es la misma en todos. La genética determina cuánta intensidad puedes tolerar y cuánto volumen puedes procesar sin entrar en sobreentrenamiento. Heavy duty. Segundo, factores que afectan tu capacidad de recuperación: dormir menos de 7 horas, trabajo físico o estrés mental elevado, dieta inadecuada, déficit calórico o bajo en proteína, genética, tolerancia nerviosa y hormonal. Por eso, copiar la rutina de otro es un error fatal. Y aquí es donde Mentzer introducía su método de autoevaluación. Si después de cada entrenamiento no progresas en fuerza, entonces la frecuencia o el volumen son demasiado altos para ti. Seminario, 1995. ¿Cómo adaptar el volumen a tu capacidad real de recuperación? Mentzer enseñaba un principio clave: reduce el entrenamiento hasta que veas progreso, y cuando progreses no lo toques, nunca interfieras con lo que está funcionando. Iron Man Magazine, 1993. Este era su esquema de adaptación. Empieza con un solo ejercicio por grupo muscular, 1 serie efectiva al fallo. Si progresa, mantén. Si se estanca, primero aumenta días de descanso. Si no mejora, reduce el número de ejercicios. Si sigue igual, disminuye la frecuencia. EJ, entrena ese grupo cada 7-10 días. Solo si hay regresión continua, revisa estrés externo o nutrición. Este enfoque se basa en ajustar el volumen y frecuencia, no en incrementarlos ciegamente. Mentzer y la advertencia del sobreentrenamiento oculto. Mentzer decía que muchos atletas están sobreentrenados sin saberlo. Hay culturistas que llevan meses o años sobreentrenando y ni lo saben. Están estancados, fatigados, deprimidos y creen que deben entrenar más. Heavy duty. Segundos. Signos típicos de sobreentrenamiento: estancamiento en fuerza, mal humor o irritabilidad, dolor muscular crónico, insomnio, pérdida de motivación, falta de bombeo, progreso cero, a pesar de entrenar duro. La solución de Mentzer: entrenar menos, con más precisión. Cierre de esta sección. Mike Mentzer enseñó que el progreso no es un misterio, es una medición precisa, y si no lo estás midiendo, no lo estás logrando. Y si lo mides, verás que muchas veces lo que te impide avanzar no es falta de entrenamiento, sino exceso del mismo. Heavy duty no busca que te sientas destruido, busca que te transformes con lógica, eficiencia y datos. Y eso, en un mundo lleno de emoción y superstición, es lo más revolucionario de todo. Sección 8 de 12. ¿Cómo romper estancamientos sin subir el volumen ni la frecuencia? La vía inteligente de Mentzer. Una de las situaciones más frustrantes para cualquier culturista es estancarse. Entrenas con intensidad, llevas todo al fallo, comes bien y simplemente dejas de progresar. Pero Mike Mentzer fue claro desde el inicio: el estancamiento no ocurre por falta de trabajo, sino por exceso del mismo. Heavy duty. Segundos. Mind and Body, 1996. Esto es una verdad que el 99% del mundo fitness ignora, pero que Mentzer entendió desde muy temprano.
El progreso no es lineal, porque tu capacidad de recuperación tampoco lo es. La raíz del estancamiento, acumulación de fatiga más allá de lo que se percibe. Uno de los grandes aportes filosóficos de Mentzer al entrenamiento fue distinguir entre el estímulo y la recuperación. Puedes aplicar un estímulo perfecto, pero si tu cuerpo aún no ha completado su fase de recuperación y sobrecompensación, no podrás progresar. El crecimiento no ocurre en el entrenamiento, ocurre durante el descanso, y si no descansas lo suficiente, el crecimiento se detiene. Heavy Duty, 1979. Entonces, ¿qué hacer cuando te estancas? ¿Más volumen? ¿Más frecuencia? Mentzer decía, haz menos, haz pausas estratégicas, hazlo con inteligencia. Estrategia número 1. Ciclo de descarga. Layoff planificado. Mentzer no creía en entrenar sin parar durante todo el año. Cuando observaba que un alumno dejaba de progresar, lo primero que hacía era detener el entrenamiento completamente durante 5 a 7 días. El sistema nervioso puede necesitar hasta una semana de descanso completo para recuperarse del entrenamiento verdaderamente intenso. Seminario, California, 1997. Ejemplo real. Entrenas con alta intensidad por 4 semanas. Notas que tu rendimiento baja o se estanca. Tienes sueño, fatiga constante o desmotivación. Toma 5 o 7 días de descanso absoluto. Vuelves renovado con progresión inmediata. Esto no es vagancia, es estrategia fisiológica. Estrategia PREL 2, reducción progresiva de la frecuencia. Si el estancamiento persiste, el siguiente paso es espaciar más los entrenamientos. No hay ninguna ley que diga que debes entrenar un músculo cada 3 días. Si tu cuerpo necesita 6 o 7 días para recuperarse, debes dárselos. Heavy Duty Seconds, capítulo 6. Mentzer documentó varios casos en los que sus alumnos entrenaban cada 7, 10 e incluso 14 días por grupo muscular y seguían progresando. Esto se basa en una simple ecuación biológica. Progreso. Estímulo correcto. Plus recuperación total. Sobrecompensación. Si fallas en la recuperación, el cuerpo no crece. Estrategia Mébula 3. Monitoreo del progreso con precisión científica. Mentzer exigía que todos sus clientes llevaran registros de pesos usados, número de repeticiones, tiempo de recuperación entre sesiones, nivel de motivación y energía, sueño, apetito, libido. Si no puedes medirlo, no puedes mejorar. La lógica científica exige datos, no emociones. Ironman Magazine, 1995. Caso práctico. Si ves que tu peso en press banca no sube hace 3 entrenamientos y que también estás durmiendo menos y con menos ganas, no necesitas más entrenamiento. Necesitas más descanso. Estrategia Flipbola 4. Cambiar el ejercicio, no el volumen. A veces, el estancamiento se produce por fatiga neuromuscular localizada en patrones repetitivos. Por eso, Mentzer sugería cambiar de ejercicio sin modificar volumen ni intensidad. Por ejemplo, si estás estancado en el press plano con barra, cambia a press inclinado con mancuernas. Si el jalón al pecho se estancó, prueba remo con barra T. Si las dominadas pierden efectividad, cambia a jalón unilateral estricto. Esto genera un nuevo estímulo adaptativo, sin alterar el volumen. La variedad no es excusa para improvisar. Es una herramienta para mantener el estímulo fresco y desafiante sin comprometer la estructura lógica del sistema. Seminario, Ohio, 1994. Estrategia Pelecoa 5. Revisión de forma y fallo verdadero. Muchos se estancan porque nunca estuvieron entrenando al fallo real. Mentzer diferenciaba entre fallo muscular aparente, cuando crees que no puedes más, fallo muscular verdadero, cuando no puedes mover el peso sin romper la forma, ni con todo tu esfuerzo. El fallo verdadero debe dejarte sin posibilidad mecánica de repetir una sola vez más, sin trampa. Heavy Duty Pilpela, 1979. Solución: grábate entrenando. Compara tu ejecución con los estándares de Mentzer. Evalúa si tu serie fue realmente al fallo. Corrige, ajusta y repite. Conclusión de la sección: Mentzer no ofrecía soluciones emocionales. Ofrecía soluciones lógicas, fisiológicas, medibles. Y por eso su sistema funciona. Cuando te estancas, la respuesta no es entrena más, sino evalúa, reduce, descansa, reestructura. Romper estancamientos no es golpear el muro con más fuerza, es encontrar la puerta que lleva más lejos. Y Mike Mentzer diseñó el mapa para encontrarla. Sección 9 de 12.
El principio de progresión en Heavy Duty. Cómo crecer sin aumentar volumen. En el corazón del sistema Heavy Duty de Mike Mentzer hay un principio inquebrantable. La progresión debe ser constante, medible y basada en el estímulo mínimo necesario. Pero aquí viene lo revolucionario. Mentzer enseñaba que no necesitas más volumen para progresar, sino mayor intensidad progresiva aplicada con método. La progresión es el alma del crecimiento muscular. Si no estás haciendo más trabajo con el mismo volumen, no estás avanzando. Heavy Duty Sekunde. Mind and Body. Capítulo 6. ¿Qué es realmente la progresión muscular? Mentzer definía la progresión como la capacidad de realizar más trabajo en la misma estructura de entrenamiento, manteniendo siempre la técnica y la forma perfecta. Eso puede significar hacer más repeticiones con el mismo peso, usar más peso para el mismo número de repeticiones, realizar el mismo trabajo en menos tiempo total, mayor densidad, o incluso ejecutar con mejor forma y mayor control. Pero lo que no es progreso, según Mentzer, hacer más series solo por sensación, agregar ejercicios porque siento que fue poco, entrenar más días para compensar un mal entreno. Si haces 4 series en lugar de 1, pero ninguna es más intensa que antes, no estás progresando, solo estás fatigando más. Iron Man Magazine, 1994. Ejemplo de progresión controlada según Mentzer. Supongamos que haces jalón al pecho, barra ancha, hasta el fallo con una sola serie. Semana 1, 80 kg, x 6 repeticiones estrictas. Semana 2, 80 kg y 7 repeticiones. Semana 3, 82 kg, 6 repeticiones. Semana 4, 82 kg, 7 repeticiones. Semana 5, 84 kg, 6 repeticiones. Aquí se ve una progresión perfecta sin tocar volumen, sin meter más ejercicios ni alterar frecuencia. Es simplemente más trabajo en la misma serie única. No importa si haces 1 serie o 10. Si esa única serie es más intensa que la anterior, vas por buen camino. Seminario en Nueva York, 1996. ¿Y si no puedo progresar cada semana? Aquí es donde Mentzer introducía un concepto clave. La progresión no es siempre lineal, pero debe ser constante a lo largo del tiempo. Él enseñaba a usar un sistema de observación y análisis, no de reacción emocional. ¿Te estancaste una sesión? No pasa nada. Observa. 2 sesiones seguidas sin progreso. Atención. 3 o más. Revisa. ¿Estás durmiendo bien? ¿Tu alimentación es suficiente? ¿Estás entrenando muy seguido? ¿Hubo estrés mental o físico acumulado? Entonces puedes aplicar las correcciones ya vistas en la sección 8, descarga, mayor descanso, cambio de ejercicios, etc., sin subir el volumen. La falta de progreso no se combate con volumen. Se resuelve con lógica. Heavy Duty Sekunde. Capítulo 7. Densidad de entrenamiento. El arma secreta. Una de las herramientas más ignoradas pero poderosas que Mentzer usaba era la densidad del entrenamiento, es decir, hacer la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Esto eleva la intensidad global sin necesidad de aumentar series o ejercicios. Por ejemplo, semana 1, haces pierna, sentadilla 1x10 y espalda, jalón 1x8 con 3 minutos de descanso entre ambos. Semana 2, haces lo mismo pero reduces el descanso a 2 minutos. Semana 3, mantienes pesos, pero reduces a 90 segundos. Esto aumenta la demanda cardiovascular, el estrés metabólico y la eficiencia neuromuscular, sin tocar volumen, sin fatigar innecesariamente. La intensidad no es solo cuánto peso levantas, es cuánto estrés puedes generar en el menor tiempo posible sin perder forma. Seminario, Florida, 1995. Mentiras sobre la progresión moderna. Hoy, muchos promotores del entrenamiento dicen, haz más ejercicios para crecer más. Entrena cada músculo 2 veces por semana. Haz muchas series para tener un buen estímulo. Mentzer respondía con esta frase lapidaria. La idea de que más es mejor es lo más anticientífico que ha invadido el culturismo. El cuerpo humano no fue diseñado para resistir esfuerzos enormes y frecuentes. Fue diseñado para adaptarse a estímulos breves e intensos y luego descansar. Heavy Duty, 1979. ¿Cómo aplicar el principio de progresión en tu rutina real? Lleva un registro detallado de cada serie efectiva al fallo. Hazlo bajo forma estricta y estándar constante. Busca microprogresiones cada 1 o 2 semanas. Si te estancas, revisa factores externos antes de culpar al entrenamiento. Nunca aumentes volumen sin justificación fisiológica real. Mentzer decía, cuando logras progresar con una sola serie al fallo, ¿para qué demonios vas a hacer más? Muscle Mac International, 1998. Recapitulación de esta sección. El principio de progresión en Heavy Duty. No necesita volumen, necesita precisión.
Observación, estrategia y respeto por la recuperación. Más trabajo no es mejor, mejor trabajo es mejor. Y eso es la esencia del sistema de Mentzer. Sección 10 de 12. Planificación cíclica y el principio de recuperación extensiva. La clave para resultados sostenibles. En el mundo del culturismo tradicional se impone la idea de que hay que entrenar de forma constante, con volumen alto, varias veces por semana, durante todo el año. Pero Mentzer fue rotundo al denunciar esta mentalidad como peligrosa y antinatural. No puedes exigir crecimiento mientras impides la recuperación. Y eso es lo que hace el entrenamiento frecuente y voluminoso. Heavy Duty segundo, capítulo 9. En esta sección veremos cómo Mentzer estructuraba ciclos de entrenamiento, respetando la biología real del cuerpo humano para garantizar recuperación completa, progreso continuo y evitar el sobreentrenamiento crónico. ¿Qué es la planificación cíclica en Heavy Duty? A diferencia de los sistemas típicos que repiten los mismos esquemas semana tras semana, Mentzer diseñó estructuras de entrenamiento progresivas y ajustables, con fases bien definidas que incluían fase de estimulación intensiva, fase de recuperación activa o total, fase de progresión controlada. Estas fases no se definían en semanas fijas, sino en función de la respuesta individual del atleta. Mentzer creía que cada cuerpo respondía de forma distinta a los estímulos y que un sistema fijo no servía a todos. Entrenar según el calendario en lugar de tu fisiología es la receta perfecta para el fracaso. Seminario en Chicago 1995. Ciclo práctico propuesto por Mentzer, ejemplo real. Ciclo de 6 semanas, estructurado por Mentzer, individualizado. Semana, tipo de trabajo. Frecuencia, 1-2, estimulación. Alta intensidad real, 2 veces por semana. 3. Recuperación extendida. 1 sesión en la semana. 4-5. Estimulación, plus. Progresión, 1 vez cada 4-6 días. 6. Descarga total. 0 entrenos. 7 días de descanso total. Durante este ciclo, se busca producir un pico de rendimiento y luego una renovación del sistema nervioso, hormonal y muscular, lo que permite a la persona volver con más fuerza sin haber tocado nunca el volumen. Este enfoque contrasta brutalmente con la idea moderna de meter más ejercicios cuando se deja de progresar. Principio de recuperación extensiva. Mentzer observó que los atletas que entrenaban al verdadero fallo positivo necesitaban más días de recuperación de los que la industria promovía. Basado en su propia experiencia y en la observación de sus alumnos, propuso 72 horas mínimo de descanso entre sesiones al principio, 4 a 7 días cuando la intensidad era extrema, hasta 10-12 días en fases de carga máxima o en alumnos avanzados. Recuperarse por completo no es una opción. Es una condición indispensable para que el cuerpo supere su nivel anterior. Heavy Duty segundos, capítulo 7. Esto lo decía no solo por el músculo, sino por el sistema nervioso central, SNC, el sistema endocrino, testosterona, cortisol, la recuperación psicológica, motivación, enfoque e impulso. ¿Qué pasa si no respetas esta planificación? Según Mentzer, los efectos de no planificar ciclos y fases de recuperación son devastadores. Descenso progresivo de rendimiento, disminución de la fuerza, estancamiento crónico, apatía y baja motivación, fatiga constante, lesiones por sobreuso. Caso real. Uno de sus clientes, un culturista intermedio natural, entrenaba pecho 2 veces por semana, con 10 series por sesión. No progresaba en fuerza desde hacía 3 meses. Mentzer redujo su entrenamiento a una sesión cada 7 días, con una sola serie al fallo, y planificó un ciclo con 6 semanas como el anterior. Resultado en 6 semanas. Palacios TIAX en press inclinado, PES 2, nepronto de brazo, mejor sueño y energía, entrenando solo 1 hora semanal. Esto es progreso real basado en biología, no en moda. ¿Cómo aplicar este sistema tú mismo? Paso 1. Identifica tu fase actual. ¿Estás progresando? ¿Estás en fase de estimulación? ¿Estás estancado? Posible necesidad de recuperación extendida. ¿Estás retrocediendo o cansado? Necesitas una descarga total. Paso 2. Planifica con inteligencia. Entrena al fallo verdadero. Registra tu progreso. Ajusta tu frecuencia según tus resultados. Programa mini descansos cada 4 o 6 semanas. Paso 3. Confía en la lógica, no en la ansiedad. Muchos culturistas fallan porque sienten que deben entrenar más. Mentzer enseñaba que esa ansiedad va en contra del principio racional del culturismo como ciencia aplicada. No eres más disciplinado por entrenar más. Eres más inteligente si entrenas lo justo para estimular y luego
Permites que el cuerpo haga su trabajo. Seminario en San Diego, 1998. El poder de los ciclos bien diseñados. Mike Mentzer fue uno de los primeros culturistas que entendió que el cuerpo humano responde como una máquina biológica lógica, no como una máquina emocional de motivación. Por eso no buscaba el cansancio, buscaba resultados. Y esos resultados vienen de una planificación inteligente, estructurada, con pausas y progresión controlada. Nunca con más volumen. Siempre con más precisión. Sección 11 de 12. El volumen excesivo no solo es ineficaz, es contraproducente y destructivo. Mentzer fue uno de los pocos culturistas que se atrevió a decirlo abiertamente. Entrenar demasiado no solo detiene tu progreso, puede revertirlo. Heavy Duties and Wounds, Mind and Body, 1996. En esta sección vamos a exponer la evidencia fisiológica y lógica detrás de esta afirmación, con ejemplos claros, observaciones clínicas y las consecuencias reales que Mentzer observó en cientos de culturistas naturales y dopados. ¿Qué pasa realmente cuando entrenas con exceso de volumen? Cuando haces muchas series, muchos ejercicios o entrenas muy seguido sin dejar que el cuerpo se recupere, ocurren procesos catabólicos, es decir, de degradación muscular y nerviosa. Mentzer explicaba que esto no era motivacional ni mental, sino profundamente biológico. Consecuencias del volumen excesivo según Mentzer. Aumento de cortisol, hormona del estrés que destruye masa muscular. Disminución de la testosterona libre. Pérdida de sensibilidad neuromuscular, menos conexión mente-músculo. Agotamiento del sistema nervioso central, SNC. Alteración del ciclo sueño-vigilia. Fatiga crónica, irritabilidad, insomnio. Pérdida de motivación genuina para entrenar. Estancamiento prolongado o incluso regresión. He visto culturistas que ganaron 3 kilos en 3 meses con heavy duty y luego los perdieron por volver al volumen alto. Entrevista con John Little, 1999. ¿Por qué el volumen no es proporcional al progreso? Aquí está el error más común que Mentzer criticaba, la creencia de que más trabajo equivale a más resultados. Mentzer respondía, no es la cantidad de trabajo lo que estimula el crecimiento, sino su intensidad más allá del umbral adaptativo. Heavy Duty, 1979. Él usaba esta analogía. Analogía real de Mentzer. Si necesitas solo una chispa para encender un fuego, ¿por qué lanzar un bidón entero de gasolina cada vez? No solo es innecesario, es peligroso. Seminario Los Ángeles 1994. El músculo necesita un estímulo justo por encima del umbral de adaptación. Pasarse de ese punto no produce más resultados. Produce daño, agotamiento y pérdida de efectividad. Estudios y evidencia respaldando a Mentzer, aunque en su época fue atacado por ir en contra del dogma. Décadas después, los estudios modernos han demostrado que 1 a 2 series al fallo, bien ejecutadas, producen el mismo o mayor crecimiento que 4 o más. Schoenfeld, 2016. El entrenamiento de alta intensidad produce más liberación de hormona de crecimiento que el volumen alto. Gottschalk et al. 1997. El sobreentrenamiento prolongado reduce la fuerza, la masa muscular y las funciones cognitivas. Mike no tenía acceso a todos esos estudios en su momento, pero los predijo correctamente gracias a su enfoque racional y observacional. El culturismo debería ser la aplicación de la razón a la fisiología. Y la razón nos dice que el cuerpo no fue hecho para trabajar hasta la destrucción. Iron Man Magazine, 1995. Caso real. El culturista estancado por volumen Mentzer contaba la historia de un cliente natural que entrenaba 5 días a la semana, 18 series por músculo, doble frecuencia, 2 veces por semana. Resultado: 7 meses sin progreso, fatiga, pérdida de motivación. Se lo llevó a su sistema. Entrenamiento cada 5 días, 1 serie al fallo por músculo, sin repeticiones forzadas ni volumen adicional. Resultado: Pluta y 6 kg de peso corporal en 3 meses, 325 kg en sentadilla. Sueño profundo y mejora mental, entrenando 2 veces por semana, 45 minutos por sesión. La razón triunfa cuando se le da una oportunidad. Mike Mentzer. ¿Cómo saber si estás sobreentrenado por volumen? Señales que Mike identificaba. Te cuesta progresar en fuerza. No terminas recuperado al siguiente entreno. Estás desmotivado para entrenar. No duermes bien. Tienes dolores persistentes. Tu estado mental está alterado. Irritación, apatía, confusión. Si tienes 2 o más de estos síntomas, debes reducir volumen, aumentar descanso y reevaluar tu enfoque.
Y esto no es retroceder, es avanzar con inteligencia. Recapitulación de esta sección: entrenar más no es entrenar mejor. El exceso de volumen no solo es innecesario, puede destruir tus ganancias. Mike Mentzer lo demostró en su cuerpo, en sus clientes, en sus escritos y en su filosofía de vida. Si quieres crecer de verdad, debes estimular el músculo al fallo, recuperarte completamente, evitar el volumen innecesario, usar la lógica por encima de la emoción. La ciencia del culturismo no está en hacer más, está en hacer lo mínimo necesario, pero lo máximo en intensidad. Heavy Duty segundo, capítulo 5, sección 12 de 12. Menos es más. Vivir bajo el principio del mínimo necesario con máxima efectividad. La frase que marcó la filosofía de Mentzer no era solo un eslogan, era una conclusión racional, científica y práctica. El crecimiento muscular no es proporcional al trabajo realizado. Es una respuesta al estímulo suficiente, no al estímulo excesivo. Heavy Duty, 1979. En esta última sección vamos a cerrar este estudio entendiendo cómo este principio, menos volumen, más resultados, no solo cambia el cuerpo, cambia la vida. Lo esencial del estímulo. Basta con lo justo. Mentzer sostenía que el culturismo debía ser una ciencia, no un caos, y por tanto debía regirse por principios medibles, comprobables y racionales. ¿Qué es lo justo? Mentzer decía: una serie al fallo verdadero, usando una carga significativa ejecutada con técnica perfecta, en un rango controlado y con descanso suficiente posterior. ¿Para qué repetir un estímulo si el primero ya encendió la señal de crecimiento? Heavy Duty segundos. Mind and Body, 1996. Ese era su principio de oro. El cuerpo no crece por más trabajo, crece por mejor estímulo. El entrenamiento como detonante, no como destructor. Muchos entrenan buscando el agotamiento. Mentzer enseñaba a buscar la señal, no el sufrimiento. El entrenamiento no debe ser una guerra contra el cuerpo. Debe ser una intervención precisa, quirúrgica, como un interruptor. Imagina que tienes un botón en el cerebro que activa el crecimiento muscular. Lo que necesitas es presionarlo una vez, no golpearlo con un martillo durante 90 minutos. Seminario, 1998. Esto llevó a Mentzer a estructurar planes en los que se entrenaba. 1 serie por ejercicio, 1 o 2 ejercicios por grupo muscular. Entrenamiento cada 4, 5 o hasta 7 días. Descansos de 1 semana o más después de ciertos ciclos. Y todo basado en el rendimiento, no en el calendario. Impacto psicológico de entrenar menos. Uno de los puntos más ignorados que Mentzer enfatizaba era el poder mental de este enfoque. Muchos culturistas viven en ansiedad. ¿Estoy entrenando lo suficiente? ¿Debo hacer más series? ¿Y si no entreno hoy? ¿Y si pierdo músculo por descansar? Mentzer lo decía claro. La mayoría no entrena por convicción racional, sino por miedo a perder sus músculos. Iron Man Magazine, 1995. Pero con Heavy Duty, ese miedo desaparece, porque ahora entrenas con lógica, con evidencia, con progresión real. Sientes que dominas tu cuerpo, no que luchas contra él, y eso te da confianza, enfoque y libertad. Casos reales. Más resultados entrenando menos. Veamos 2 ejemplos que Mentzer relató. Caso 1. Ejecutivo ocupado, natural. Entrenaba 3 veces por semana, 1 hora. No progresaba hacía meses. Fatiga, estrés, sueño irregular. Plan de Mentzer. 1 sesión cada 5 días. Rutina dividida en 2 partes. Solo 1 serie al fallo por ejercicio. En 10 semanas. Los 4 kilos de músculo. Reducción de grasa. Mejor energía y sueño. Caso 2. Culturista competitivo. Dopado. Hacía 20-25 series por grupo. Progresaba pero estaba agotado. Tenía lesiones en hombro y codo. Mentzer lo llevó a 1 serie al fallo por grupo muscular, 2 entrenamientos por semana. En 8 semanas, 65 kilos de músculo, dolores desaparecidos, satisfacción y motivación recuperada. No necesitas sufrir más, necesitas entrenar mejor. Mike Mentzer, la biología respalda el mínimo efectivo. Científicamente está demostrado que la síntesis proteica se dispara con 1 sola serie al fallo. El daño muscular. Excesivo retarda el crecimiento. Más entrenamiento, más progreso. Estudios de Brad Schoenfeld, 2016-2020. Mentzer fue pionero en observar eso antes de que la ciencia lo confirmara. Hoy sabemos que tenía razón. No se trata de quien entrena más, se trata de quien entrena con más inteligencia. Heavy Duty segundos, capítulo 10.
Conclusión de esta sección. Menos volumen, más resultados no es una estrategia. Es un principio universal del crecimiento muscular racional. Significa saber cuándo parar, confiar en tu cuerpo, respetar la biología y dejar que la razón guíe tu progreso. No es para débiles, es para los que piensan, es para los que entrenan con propósito. Mentzer lo resumió así: el entrenamiento no debe ser una penitencia, debe ser una expresión racional de tu voluntad de crecer. Mike Mentzer, conclusión final. La revolución de entrenar con menos, rendir más y pensar mejor. Cuando miramos todo lo que hemos desglosado en este estudio, queda claro que lo que Mentzer nos legó no fue un simple sistema de entrenamiento. Fue una revolución intelectual. Porque el verdadero valor del heavy duty no está en hacer una serie o entrenar 2 veces por semana. Está en atreverse a pensar diferente. Mentzer fue el primero en mirar al culturismo moderno y decir: esto no tiene sentido. Heavy Duty 1979. Mientras el resto del mundo agregaba más ejercicios, más días, más horas, más suplementos, más complicaciones. Él hacía lo contrario. Restar. Simplificar. Pensar. Y no lo hacía desde la pereza. Lo hacía desde la razón, la fisiología y el respeto absoluto por el cuerpo humano. Mentzer no solo cuestionó al volumen, lo desmontó. A lo largo de su vida, Mike Mentzer fue atacado, ridiculizado e ignorado por ir en contra del dogma del volumen excesivo. Pero los resultados hablaban más fuerte que sus detractores. Él mismo logró su mejor físico entrenando 3 veces por semana, 30 minutos por sesión. Llevó a clientes naturales a ganar más músculo entrenando 1/3 del tiempo que antes. Demostró que menos volumen no solo es igual de efectivo, es más eficiente, más sostenible y más lógico. Entrenar más es fácil. Entrenar con máxima intensidad, inteligencia y precisión es lo que realmente pocos hacen. Mike Mentzer: este principio no es solo útil para culturistas de élite, es vital para el 99% de personas que entrenan y no progresan. Porque si tú llevas años estancado, te sientes agotado, no mejoras fuerza, sientes que el gimnasio te consume en vez de fortalecer, entonces lo que necesitas no es más volumen. Es más precisión, más descanso, más razonamiento. La ciencia le dio la razón. 30 años después, Mentzer no fue solo un filósofo del músculo. Fue un visionario adelantado a su tiempo. Hoy los estudios de Brad Schoenfeld, James Krieger y muchos más han confirmado lo que él decía desde los 70s. Una serie al fallo puede generar igual o más hipertrofia que múltiples series. Schoenfeld et al. 2016. Entrenar con más volumen no mejora resultados si no hay intensidad real. Krieger, 2010. El exceso de entrenamiento disminuye la respuesta anabólica, no la potencia. El SNC se recupera más lento que los músculos. Y sobreentrenarlo detiene el progreso. Mentzer no necesitó laboratorios. Solo usó el poder de la observación, la lógica, y su mente afilada como una espada. No hay progreso físico sin claridad mental. El heavy duty no es solo fuerza, es pensamiento elevado aplicado al cuerpo. Heavy Duty Seconds, 1996. La filosofía que lo cambia todo. Este estudio no solo ha sido técnico, también ha sido filosófico, porque al adoptar el principio de menos volumen, más resultados, no solo entrenas diferente, piensas diferente, vives diferente, te vuelves un atleta racional. Ya no dependes de las modas, ni del bombardeo de influencers, ni del miedo de perder músculo si no entrenas más. Ahora sabes que el músculo crece por estímulo justo y recuperación total. Más trabajo no es mejor, es más desgaste. El descanso no es pasividad, es progreso invisible. Una serie al fallo, ejecutada con perfección, supera a 10 hechas sin alma. La mente dirige, el cuerpo obedece y el músculo responde si lo tratas con inteligencia. La mayoría entrena con emoción y miedo. Entrenar con razón te da el control absoluto de tu progreso. Mike Mentzer. Un cierre que es solo un comienzo. Este estudio ha sido largo, profundo y quizá desafiante, porque no es fácil aceptar que todo lo que nos enseñaron puede estar equivocado. Pero si llegaste hasta aquí, lo hiciste por algo. Buscas la verdad. Y eso te pone en el camino de la élite. No porque entrenes como todos, sino porque entrenas como nadie más se atreve. Si este estudio te sirvió, compártelo. Suscríbete para no perderte los próximos. Y sobre todo, ponlo en práctica. Porque el heavy duty no es teoría. Es una forma de entrenar, vivir y pensar con máxima potencia y mínima pérdida.